Hace poco terminaron, uy, está un poco fuerte. Hace poco terminaron las Olimpiadas y uno disfruta al verlo, ¿no? Y uno dice cuánto de entrenamiento y de cosas se evitan hacer. Uno piensa en el entrenamiento físico, pero a veces hay cosas que se tienen que evitar hacer, no solamente en la alimentación, sino en, uno quisiera salir acá, allá a lo mejor, y cuántas cosas tienen que hacer para llevar una vida ordenada y para esforzarse, ¿no? Y bueno, algunos llegan a una medalla, otros a lo que se llama un diploma, pero la frase es, lo importante es competir, pero para eso tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Por supuesto que hay algunos que también así lo descubren y han hecho algunas cosas no lícitas, pero bueno, no es el caso de lo que vamos a hablar. Y pensando un poco el tema de las Olimpiadas de la carrera, bueno, el apóstol Pablo nos habla de la carrera como cristiano. Quisiera que primero me acompañaran a 1 de Corintios capítulo 9. Capítulo 9, versículos 24 y 25. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una que no se corrompe jamás. Obvio que acá está diciendo en el sentido de que, a ver, algunos van a llegar al premio, otros no. Se está refiriendo al esfuerzo de cada uno por tratar de llegar a ese premio, ¿no? Es eso lo que lleva, y el esfuerzo y todo lo que conlleva atrás ese esfuerzo. No es algún día sí y otro no, es un esfuerzo prácticamente continuo. Y de alguna forma tiene que ver con que a veces uno se tiene que despojar de ciertas cosas y de estar pendiente, en el caso espiritual, del pecado que nos acecha, como dice, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, esto quiere decir, como conclusión de lo que se ha leído en el capítulo anterior, es lo que habla de la galería de la fe, por decir así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor o alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y bueno, dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en qué o en quién, en el Señor. No si yo me esfuerzo y el hermano no se esfuerza, o si me esforcé más y el otro no, sino teniendo la mirada en el Señor. ¿Sí? Obviamente que si tenemos la mirada en el Señor siempre vamos a estar como que nos falta. Eso es de hecho. Y cuando dice el pecado que nos asedia, debemos reconocer que siempre va a estar el enemigo a las acechanzas. Cuando uno es hijo de Dios y quiere hacer algo, por supuesto que va a estar el enemigo ahí poniendo tropiezos. Pero no por eso debemos conformarnos, digamos, es el enemigo que pone palo en la rueda, como se suele decir. No, no. Recuerden ustedes que si Satanás tiene la posibilidad de hacer algo, es ¿por qué?
porque Dios lo permite. Eso está más que claro en el libro de Job, no vamos a hablar de eso ahora. Todo está en la voluntad de Dios, ¿sí? Hasta dónde puede, y fíjense, si ustedes leen ahí en Job, como Dios le permitía y le ponía tope hasta dónde podía avanzar Satanás. Entonces, nuestra mirada no está en el enemigo, por supuesto que él va a estar en las acechanzas, y si no hacemos nada, y el enemigo está rechocho. Pero nosotros como hijos de Dios, es una posición de privilegio, no merecido, como compartimos la cena del Señor. Por la gracia tenemos un lugar de privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Pero también habla de que de responsabilidad. El domingo pasado se escuchaba en el mensaje que hay que aprender a ser espectadores. ¿En qué sentido? En saber esperar en los tiempos de Dios y darle el lugar a Dios como corresponde para el lugar a Dios para que nos vaya demarcando qué hacer y cómo hacer las cosas. Ahora, por eso yo puse acá, somos llamados a ser partícipes en la carrera cristiana y no ser continuos espectadores. En la carrera cristiana hay que saber esperar, pero no es para alquilar la butaca y decir, mira, estoy orando a Dios y Dios no me respondió. Y bueno, hay algo que está fallando. No nos llama a estar atornillado en la butaca, permítame la expresión. Ser espectador en el momento que corresponda. Uno como corredor, obviamente tiene que tener el tiempo de descanso, la alimentación tiene que ser la ordenada, la preparación física, con una guía, no es cuestión de decir, bueno, yo creo que voy a hacer tal actividad y de tal forma. Obviamente hay un preparador físico, hay un entrenador que le va dando la directriz de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces no es hacerlo por lo que a mí me parece, sino todo con una serie de pautas. Entonces como cristiano, hoy voy a mencionar nada más que 3, quedan otras para otro mensaje que no va a ser ahora, pero sí voy a mencionar 3 puntos que dentro de la carrera cristiana deberíamos tener en cuenta. Lo básico, ¿qué es? Una vida de oración. ¿Sí? Ahí compartíamos anteriormente en la cena, ahí cuando hablaba de Hebreos 4:16, cuando decía, acerquémonos confiadamente. Ese acercarse, decíamos, que significa algo en forma continua. ¿Sí? Si alguien no estuvo en la cena, lo vamos a leer para completo. Hebreos 4:16, cuando dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hablamos de que la gracia no solamente era para nuestra salvación del alma, sino que también para nuestra vida cotidiana. Ese acercarse confiadamente es que por la obra de Cristo podemos presentarnos ante Dios Padre y saber que Él nos escucha, y también por la obra de Cristo sabemos que si hubiéramos pecado, tenemos alguien que aboga ante nuestro Padre, ¿sí? Como dice 1 Juan capítulo 2. Ahora, cuando nos presentamos en oración, no es orar de cualquier forma. ¿Cuál es la oración por excelencia que dejó el Señor? No significa que uno lo va a repetir, por supuesto, ¿no? El Padre Nuestro, ¿sí? Que se conoce como, ¿qué dice? Padre nuestro que estás, nos recuerda en dónde está, ante quién nos estamos dirigiendo, que está en los cielos. El creador, ¿sí? De todas las cosas, y donde la ciencia todavía sigue descubriendo cosas, permitió que un día, por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fuésemos salvos y pudiésemos, entrar en la presencia y llamar a Dios Padre. Eso nos recuerda de que ante quién estamos entrando en su presencia. Y después dice, santificado sea tu nombre. Cuando entramos en oración y decimos Dios Padre, no solamente porque está en el cielo, sino el carácter de santidad que implica ante quién estoy yo presentándome. Nosotros no podíamos ir ante la presencia de Dios porque
por nuestros pecados estábamos sucios, pero por la obra de Cristo fuimos limpiados de una vez para siempre. Tenemos esa libertad, tenemos esa seguridad, pero no para acercarnos livianamente, como en algún momento decimos, sino ante quién estamos presentándonos. ¿Saben? Cuando el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo, tenía que estar limpio de pecado. Y hasta lo que no se veía, que era su ropa interior, tenía que ser de lino fino. Quiere decir que ante los ojos de los hombres, lo que no se ve, aún eso tenía que ser puro y limpio. Y si entraba con pecado, nadie podía sacarlo, sino que entraba, ya lo he escuchado alguna vez, como con una cinta, una correa, por decir así, y lo tenían que sacar de afuera, porque si había entrado y estaba con pecado, moría ahí nomás y nadie podía entrar a sacarlo. Así eran las cosas. Entonces, cuando entramos en la presencia de Dios en oración, recordar, no entrar, a veces entramos, Señor, danos, y entramos a presentar nuestros problemas, y no está mal que lo hagamos, pero ¿qué orden? Ante Dios Padre, ante quién estamos, su carácter de santidad, y después muestra, Señor, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase mi voluntad. No, tu voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? El Señor también obviamente está demandando cosas. A veces nos acercamos para que Dios nos escuche, pero parece ser como que Dios está así, a ver, ¿qué necesitas, hijo mío? No. Hágase tu voluntad, Señor, ¿qué quieres de mí? Indigno soy de presentarme, pero sé que puedo presentarme ante ti por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y Él cuando nos mira a través del Señor Jesús, por la sangre derramada, entonces puede ver de que fuimos limpiados de una vez y para siempre para entrar en su presencia. Y después sí, vienen todas las peticiones. Danos hoy el pan nuestro cada día, sí. Y bueno, y después que nos ayuda obviamente a estar firme en evitando la tentación, ¿no? Entonces, cuando entramos en oración, no es entrar de cualquier forma, ante quién estamos entrando y en qué orden. Efesios 6:18. A partir del versículo 10, Efesios 6, habla de la armadura de Dios. Vamos a posicionarnos en el 18. Orando de vez en cuando. No, dice orando en todo tiempo. No significa que voy a estar, en todo tiempo que voy a hacer, así voy orando y no sé lo que estoy haciendo. No. A veces uno dice, bueno, esta noche me voy a poner en oración. Llega la noche y a veces hacemos como con un ojo abierto, otro cerrado, a veces la apurada. Y no, a veces en el momento, cuando le dicen que hay un hermano que está en un estado grave, o pasando una circunstancia y voy a orar la noche. Y a veces, ¿saben? Llevar en ese momento con sus palabras, aunque no sea en forma audible, pero en el corazón. O sea, ese es orar en todo tiempo, no esperar a un momento determinado. Está bueno si uno tiene un tiempo. Y si no existe el tiempo, deberíamos pedírselo a Dios, que seguro que le va a ayudar a buscar ese tiempo. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se acuerdan que dice en Romanos 8, cuando dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. ¿Qué dijimos recién? Que el Señor Jesús es abogado ante el Padre. Mejor dicho, perdón, con el Padre, no ante, con el Padre. Y ese con significa que está frente a frente, cara a cara. Y no significa que nos está defendiendo ante el Padre, sino, ¿saben que ante quién nos está defendiendo? De el acusador que todavía tiene acceso al cielo. ¿Cómo tiene acceso? No lo sabemos, pero ahí en Apocalipsis 12 habla de que más o menos a la mitad de la tribulación él va a ser echado del cielo. Por lo tanto, actualmente dice, ese hijo o hija de Dios, mira cómo está pecando. Sí, ahí tenemos el acusador de los hermanos, como dice también ahí en Apocalipsis 12. Ahí tenemos al acusador. Y él aboga ante el Padre, o con el Padre, perdón, no es que nos defienda ante el Padre, sino es con el Padre y para defendernos del acusador. Pero uno dice, es abogado. Sí, perfecto. ¿Saben cuál es la palabra? Paracleto.
Y en el Evangelio de Juan capítulo 16, cuando dice es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, la palabra también es paracleto. Por lo tanto, hay un abogado ante el Padre o con el Padre, pero también tenemos al Espíritu Santo que está abogando por nosotros. Por lo tanto, hay dos abogados. No sé si se dieron cuenta. O sea, tenemos el Señor Jesucristo, que está con el Padre, pero tenemos aquel que nos ayuda, que mora como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede, aboga con gemidos indecibles. Tal vez a veces no sabemos cómo decir en oración, Señor, ayúdanos. Entonces, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No olvidemos de orar siempre por los hermanos, y no solamente cuando sabemos que alguien esté pasando algo. Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, o al menos así se lo llamó, obviamente hubo muchos predicadores donde realmente el Señor lo utilizó y mucho. Él dice que cada vez que daba un mensaje, le pedía a los hermanos que estuvieran orando. O sea, no es solamente que alguien esté dando el mensaje, sea de predicación o de enseñanza, sino que también se haya orado. No solamente el que va a dar el mensaje, sino en general toda la congregación debería orar. Señor, que tú estés hablando, que tú nos estés hablando conforme a tu voluntad. Y si hay algún alma que aún no tiene a Cristo, que tú le estés hablando. Qué importante, no que simplemente lleguemos, porque ya vamos a hablar un poquito de eso, sino que la importancia de orar los unos por los otros. A veces puede ser que alguien esté pasando, que esté desanimado, máximo en este periodo, a veces por prevención, a veces no se hace visita a algunos hermanos por ciertas circunstancias, pero, o por lo menos, al menos debería llamarse por teléfono, como recién se oró, ayúdanos para tener compartir con los hermanos, sobre todo aquellos que están pasando por necesidad. Y pensaba un poco en el tema de la oración, y hay un himno, antes que lo pongan, ¿no? O sea, no el audio, sino la letra. Saben, hay muchos himnos que es interesante la historia que hay detrás de quién lo escribieron los himnos. Hay uno que estaba por casarse un día sábado y el día viernes fueron a la playa y compartieron un día de playa y no sé en qué condiciones no viene la novia y muere. El día anterior a casarse, la novia muere, no sé qué pasó. Ahora imagínense después de eso, sí, una vida de oración, cómo uno puede llegarse a sentirse a veces por mucho menos. Andamos. Y él fue el autor de este himno que va a poner ahora, el himno 201. Dice, oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción. Esto es porque no le llevamos todo a Dios en oración. Y después sigue. Después, si estás débil y oprimido de cuidados y temor, a Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Bueno, te desprecian tus amigos, cuéntale en oración, en sus brazos, amor tierno, paz tendrá tu corazón. Gracias. Suficiente, gracias. Un día, él estaba por casarse el día anterior, con quien iba a compartir su vida. Muere. Y escribió ese himno y uno a veces pasa medio rápido, ahí Filipenses 4, cuando uno de los tantos, porque hay tantos versículos que la idea no es hablar de un estudio sobre la oración, pero Filipenses 4:6 que dice, por nada estáis afanosos, apesadumbrados, es mucho más que preocupado el afán, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
no la paz del mundo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, llevar todo a Dios en oración. Pero eso implica también tener una vida de oración, no cuando las situaciones están complicadas. Por eso cuando uno lleva una vida de oración, puede estar no preparado, porque hay cosas que a veces uno no está preparado, pero puede estar fortalecido para poder ir más firme en oración. Saben, a veces uno dice, pidan por mí. Y sí, y a veces puede que ocurra que uno esté en X circunstancias. Pero ¿saben qué? Qué bueno que cuando ese que pidió dice, pidan por mí, también ore por los demás. Por eso es importante el tema de la oración, no solo personal, sino comunitaria. No quiero seguir más con el tema de la oración porque no es el tema, sino estamos hablando en la carrera cristiana muy importante, obviamente llevar una vida de oración. La otra, y leer la palabra de Dios, que de Maduro. Lo voy a leer porque eso lo conocen todos. Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o luz. Es lámpara a mis pies. ¿Qué sirve? Para alumbrarme dónde estoy parado. Si estoy seguro o no, si estoy posicionado sobre la roca que es Cristo, o aún siendo creyente, tal vez estoy en un lugar que no es correcto ni adecuado, o estoy en una acción que no, estoy haciendo algo que no es lo que Dios quiere. Pero también dice que es luz para mi camino, para ver por dónde yo debo circular. Por eso dice en Proverbio 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dale el lugar a Dios en todas las decisiones y no actúe y después vayas en oración. O sea, la palabra sirve, no es que yo voy a buscar a veces, sino que me dice, si uno se está alimentando de la palabra de Dios y está en un estado de oración, por supuesto, ya el Señor le va a ir mostrando el camino y se van a abrir y cerrar puertas. No hace falta que la palabra me dé la... A ver, ha habido casos que por ahí eventualmente, sí, Dios responde de infinitas formas, pero no significa que tengan que buscar en la Biblia a ver qué me está diciendo, si no los encuentro, y no es así. Tiene que ver con una vida de oración y de estudio y de conocimiento en la palabra de Dios. Proverbios 28. Proverbios 28, 5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Obvio que a veces puede que nos ocurran cosas, aún como hijo de Dios, que tal vez no entendemos las cosas en su totalidad. Y tal vez las sepamos después o no, o nos enteraremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero acá dice, los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Y si aún hay cosas que no la entendemos, Dios nos va a dar la paz para poder sobrellevar las circunstancias. Hay veces que ha habido hermanos que le ha pasado que este virus se lo llevó a la mamá, al papá, a la esposa, al esposo, y quedaron como hijos de Dios. Y bueno, uno busca en el Señor, Señor, sé que es tu voluntad, aunque a veces no lo entienda. Entonces, el entender no significa a veces entenderlo intelectualmente o con el conocimiento, sino en el corazón, de que aún más allá de que no lo comprenda, Dios sabe por qué, aunque me cueste. Entonces uno busca en la fortaleza de Dios para seguir adelante. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 4? Dice, la palabra de Dios es que 4:12. Yo, por respeto, hago leer porque no me gusta que quede en el aire, sino que se lea.
Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, que quiere decir que tiene vida, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo. No hay corazón que se le resista a la palabra de Dios. Ayer estaba leyendo un artículo en un sitio informativo de acá, Argentina, y hablaban sobre el Apocalipsis. Digo, ¿qué dirá? Hicieron toda una interpretación que, digo, no, esto no va a comentarlo. Pero leían pasajes bíblicos, llegaban a la conclusión de que como que se estaba viviendo una situación crítica, entonces al final vamos a tener un periodo de paz los buenos. Y hablan del 666, lo llevan a números romanos, esos números romanos se acuerdan que es con letras, y eso hacen, cada letra es como que daba una interpretación del imperio romano que había dominado en su momento, que había perseguido cristianos. O sea, era cualquier cosa. O sea, todo se está preparando para minimizar la situación. Es más, y algunos dicen, estamos viendo el apocalipsis por todas las cosas que están pasando, terremoto, plaga, esto, lo otro. Miren, esto no es nada de lo que va a pasar. Nada. En una reunión de los martes de oración, compartíamos que hace, creo que en el mes de mayo, hubo un muchacho que se quiso suicidar. En Buenos Aires fue. Y se tiró bajo un tren, el tren justo iba cruzando despacio, una calle, ¿sí? Y se tiró y el tren, dice, menos mal que el tren tiene un sistema que puede frenar. Y el tren frenó y al chico no le hizo nada. Y el chico se levantó golpeando el piso como diciendo, no pude morir. Hay gente, dice en la Biblia, que se va a querer suicidar, que va a querer la muerte y la muerte no va a estar. Por los tremendos juicios de Dios que va a haber. Pero ya la iglesia no va a estar por la gracia de Dios. Así que no minimicemos, y van a ser pocos tal vez los que obviamente van a llegar vivos. Y algunos, por supuesto, por no llevar la marca de la bestia, ¡tac!, le van a cortar la cabeza. Y eso no lo estoy inventando, lo dice la Biblia, por favor. No hay tiempo para hablar de todo eso porque no es el objetivo. Entonces, si tenemos familiares, si tenemos conocidos que no son salvos, por favor, oremos para que el Señor de algún modo su palabra les llegue. Y si el Señor nos quiere usar como instrumento, tengamos esa carga en el corazón. No pensemos que solamente, bueno, sí, van en el periodo de tribulación, va a haber algunos salvos y en una de esas mis familiares. No, no lo pensemos ni por casualidad de esa forma. Tengamos esa carga de orar por aquello que tenemos conocido. Tal vez el Señor no nos quiere usar a nosotros, que llegue la palabra de la forma que sea. O Señor, ¿cómo quieres usarme a mí? Ayúdame en mi debilidad, si tal vez no sé cómo exponer, porque no hace falta tener el don de predicación. Obviamente que a algunos les es mucho más fácil, pero el Señor te va a usar si vos tenés un corazón dispuesto. Y segunda de Timoteo 3, 16, 17. Uy, perdón. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué significa inspirada? Comunicada por Dios. Si bien el estilo literario del escritor, digamos, era algo particular de quien escribía, pero las palabras fueron dadas literalmente por el Espíritu Santo. O sea, las palabras fueron dadas. El estilo literario, digamos, arreglado de cierta forma, puede ser por el escritor y para las épocas, pero las palabras exactas fueron dadas por el Espíritu Santo. Eso sí quiere decir inspirado, ¿no? No vamos a leer sobre el tema de la inspiración, bueno, habría unos pasajes, pero bueno. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Enseñar qué cosa?
cuando hablamos de enseñar, habla de la doctrina. Y se habla de doctrina, ¿cuándo empieza la iglesia? A partir de Hechos capítulo 2. Ha habido algunas congregaciones que toman como doctrina el Antiguo Testamento. No, eso no, algo que no tiene nada que ver para la iglesia, ¿sí? Tenemos la doctrina o la enseñanza de la salvación, la doctrina o la enseñanza de lo que tiene que ver con la santificación, el pecado, el obrar del Espíritu Santo, que a veces se enseña poco. Mucho enseñanza hay en la palabra, pero es importante profundizar, ¿no? Redargüir significa ver, digamos, cuáles son aquellas cosas de nuestra vida que desagradan a Dios, ¿sí? Entonces, para redargüir es decir, ¿qué cosas puede ser que estén desagradando a Dios? Aún como creyente, ¿no? Puede que haya obras de la carne. Corregir no solamente señala lo que está mal, sino también lo que debería ser. Por ejemplo, cuando dice Efesios 4:28, dice, el que hurta, no hurte más, sino trabaje, ¿sí? Obviamente con sus manos haciendo lo que es bueno. Y el otro punto dice, para instruir en justicia, bueno, detalla cómo llevar la vida piadosa. Yo no quiero extenderme mucho, y entonces vamos al último punto. No, a ver, de cada uno de esos puntos habría para hacer un mensaje y no es la idea. La idea es como cristiano, qué carrera, cómo deberíamos hacer, qué carrera deberíamos hacer y cómo llevarla a cabo. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la palabra de Dios, y cuando hablamos de la palabra de Dios es importante quien va a tener que dar un mensaje que el Señor guíe qué es lo que se quiere dar y profundizar en ella. Si bien hay instituto bíblico para estudiar, pero la congregación tiene que recibir también una buena enseñanza, y como escuchaba el otro día, una enseñanza expositiva hablando de profundizar en la palabra. Entonces, habla de tener un tiempo de preparación. Ese Spurgeon que yo les mencioné, hay un libro que se llama Predica a mis estudiantes, bueno, yo lo mencioné varias veces. Me encantó tanto que lo presté y nunca me lo devolvieron, pero bueno. Él decía, una vez llegué de visita a una iglesia y justo faltó el predicador y bueno, tuve que improvisar, obviamente, la improvisación de él no era cualquier cosa. Y sentí que di un excelente mensaje, al menos lo sentí en mi espíritu, no porque me dijeron, pero nunca, nunca improvisé, como diciendo, nunca agarré las cosas a la ligera. La importancia de quien también tiene que dar un mensaje es el tema de la preparación, ¿no? Y el último tema, y este va más rápido, Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabemos que por estas circunstancias hay hermanos o hermanas que obviamente no pueden estar presencial, ¿sí? Hay algunos que tal vez pudiendo estar, no están. Bueno, eso depende de responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero yo, más allá de esas circunstancias, ¿sí? Que lamentablemente espero que no pase como yo leí hace unos años, que en España se grababan los mensajes por YouTube, pero no en línea, o sea, se grababa y uno los podía ver después. Y entonces había varios hermanos que veían el mensaje a la noche, después que ya tranquilo en su casa, y eso no tiene nada que ver con una vida de oración, una vida de cercanía. ¿Saben? La palabra congregarse es una palabra compuesta. En griego es episunagoge, o sea, una palabra, pero es una palabra compuesta. Sunagoge viene de sinagoga, que significa ¿qué cosa? Asamblea o reunión. Y epi significa verdaderamente o convenientemente. O sea, es reunirse verdaderamente y no simplemente estar físicamente. Para que entendamos un poquito mejor esto, vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:1.
Segunda de Tesalonicenses 2:1. Cuando dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión, ¿saben qué? La palabra reunión ahí es episunagoge. Es reunirse verdaderamente. Ahora, si cuando el Señor venga a buscarnos y nos vamos a reunir con Él en las nubes, vamos a estar en la misma presencia de nuestro Señor. Y cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos, ¿cómo estamos en nuestro corazón? Debería ser la misma disposición. Si cuando partamos de este cuerpo corruptible y vayamos a la presencia del Señor, y el Señor nos recibamos al Señor en las nubes, como dice 1 de Tesalonicenses 4, ¿cómo? El gozo que va a ser que partimos de este cuerpo, vamos ante la presencia de Él y ya por toda la eternidad vamos a estar en su presencia. Y cuando venimos, es la misma palabra que se utiliza cuando venimos a la reunión, no dejando de reunirnos en el sentido no solo físico, sino con una disposición del corazón. Y por eso y acá ya vamos terminando, cuando estamos en la reunión, tengamos un corazón dispuesto en todo sentido. Quien hace la apertura, obviamente ora para que el Señor guíe también, a lo mejor en algún pasaje que va a compartir. Quienes están en lo técnico, es importante eso, más últimamente con todo que eso implica. Quienes están en la alabanza, que gracias a Dios, bueno, ya hace un tiempo, ahora se están tratando de ordenar un poco más, porque con la pandemia ha habido unas idas y vueltas. Todos, no es mirando a tal o cual, todos, y aún los que escuchan la palabra, todos con la misma disposición del corazón, congregándonos o reuniéndonos verdaderamente con un mismo sentir en el corazón para que todos participemos y todos disfrutemos en el canto, en el apoyo de esto, lo otro, ¿sí? Y orando los unos por los otros. En definitiva, en esta carrera cristiana, en estos primeros puntos que hemos hablado, tener una vida de oración, no solamente, y ya vimos cuál es el orden, orar los unos por los otros, tener una preparación en la palabra, para alimentar también la congregación, el que todos nos preparemos y alimentarnos en lo personal, no solamente porque demos un mensaje. Muchas veces dice, yo no doy un mensaje, entonces voy y escucho. No, no es así. Porque si no, no vamos a indagar en las profundidades y las riquezas de Dios. Así que el Señor nos ayude a tener una vida en esta carrera cristiana. ¿Somos débiles? Sí. El que cree está firme, que no caiga. ¿Necesitamos unos de otros? Sí. Individualismo, no. Entonces, hermanos, como una firme congregación, oremos los unos por los otros y alimentémonos los unos por los otros. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por permitirnos haber estado reunidos, compartiendo tu palabra. Sabemos que tenemos errores, hemos cometido situaciones que tal vez no era como creyentes fieles, el único fiel que permanece eres tú. Señor, te pedimos que nos guíes en aquellas cosas que tal vez no están enderezadas, que podamos servirte como realmente tú te mereces, Padre Celestial. Y en esta posibilidad que tú nos das cada día de un día más de vida, que sea para tu gloria, para que cuando vayamos frente a nuestro Señor y Salvador, no nos alejemos arrepentidos por cosas que hemos dejado de hacer. Señor, ayúdanos en nuestra vida, en nuestro diario andar, y para que tengamos ese sentir como verdaderos hijos de Dios, de tenernos unos a otros en oración y realmente alimentarnos de tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.